¿Cuánto conocemos realmente a las personas con las que vivimos? En el caso de John Emil List, la respuesta fue devastadora. Su esposa, sus hijos y su madre fueron asesinados dentro del lugar donde debían sentirse a salvo, su propio hogar. Lo que comenzó como una familia aparentemente normal, terminó convirtiéndose en una de las tragedias más impactantes de los últimos años. Soy Angie y esto es Dark Sweet True Crime. Hoy conoceremos la historia de un hombre que destruyó todo lo que decía amar y las preguntas que aún siguen sin respuesta. John Emil List nació el 17 de septiembre de 1925 en Bay City, Michigan, Estados Unidos. Fue hijo único de John Frederick List y Alma Barbara Florence List, una familia profundamente religiosa de raíces alemanas y con una educación luterana estricta. El luteranismo, la fe en la que fue criado, enseñaba disciplina, trabajo duro y autocontrol. En casa, eso significaba obedecer sin cuestionar y mantener siempre una imagen perfecta ante los demás. En lugar de cariño, John recibió normas. En lugar de comprensión, exigencia. Creció creyendo que el valor de una persona se medía por su rectitud y que fallar era pecado. En los hogares más conservadores como el de John, esa doctrina podría aplicarse de manera rígida y sin afecto emocional, lo que llevaba a criar hijos correctos, pero emocionalmente reprimidos. Su padre era maestro y devoto de la iglesia, su madre una mujer estricta y profundamente religiosa. Desde pequeño, John creció en un hogar donde la fe se confundía con el deber y el silencio con la obediencia. Su madre, Alma, marcó su carácter, una figura dominante, exigente y emocionalmente distante. Entre ambos se formó una relación de respeto y miedo que definiría toda su vida. En esa casa, el castigo, la culpa y la perfección moral eran parte de la rutina. Y esa educación moldeó a John en un hombre correcto, sí, pero incapaz de mostrar lo que sentía. En la escuela, John era un estudiante brillante, pero solitario, siempre correcto, siempre ordenado y siempre distante. Evitaba las reuniones sociales y prefería pasar el tiempo solo, estudiando o leyendo la Biblia. Quienes lo conocieron lo describen como un muchacho educado, pero incapaz de mostrar emociones. En lugar de afecto, ofrecía resultados. En lugar de compañía, silencio. Y así aprendió a vivir escondiendo lo que sentía, incluso dentro de su propia casa. Al finalizar la secundaria, y como muchos jóvenes de su generación, John Emil List se unió al ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde sirvió como técnico de laboratorio. Aquella etapa fortaleció su carácter metódico, pero también acentuó su aislamiento y su necesidad de control. No participó directamente en combate, su trabajo se centró en tareas de apoyo dentro del área sanitaria y logística, un entorno que recompensaba la precisión, la disciplina y el silencio. Cumplió su servicio sin incidentes, mostrando la misma obediencia y rigidez que había aprendido en su infancia. Con el tiempo alcanzó el rango de sargento técnico, consolidando así la imagen de un hombre correcto, eficiente y predecible. Tras finalizar su servicio militar, John regresó a Michigan con un único propósito: construir una vida estable y respetable. Como miles de veteranos, aprovechó los beneficios del GI Bill. Ingresó a la Universidad de Michigan, donde estudió Administración de Empresas y Contabilidad, destacándose por su precisión y disciplina. Sus profesores lo describían como un estudiante brillante, aunque reservado. Nunca generaba conflictos, pero tampoco vínculos profundos. En esa época comenzó a perfilarse su obsesión por la perfección. Su ropa, sus horarios y hasta la manera en que ordenaba sus apuntes reflejaban una necesidad constante de control. Terminó su licenciatura con honores y luego obtuvo una maestría en contabilidad, que le permitió conseguir su primer empleo como contable en una empresa de Detroit. Allí inició su vida adulta, decidido a cumplir con el modelo que su madre y su fe le habían impuesto, el de un hombre correcto, exitoso y temeroso de Dios.
Para muchos, John representaba el ideal del ciudadano americano de posguerra: trabajador, educado, creyente. Pero bajo esa apariencia ordenada comenzaba a crecer una ansiedad silenciosa, una tensión entre lo que era y lo que creía que debía ser. Su vida transcurría de manera predecible: casa, trabajo, iglesia. Todo estaba bajo control. Pero en 1950, cuando fue reclutado nuevamente durante la Guerra de Corea, su rutina cambió por completo. Esta vez, John fue asignado a una base militar en Virginia, y allí conocería a la mujer que marcaría el resto de su vida, Helen Morris Taylor. Helen había nacido en 1927, en Carolina del Norte, en el seno de una familia de clase trabajadora marcada por las dificultades económicas y la inestabilidad emocional. Era hija de Willard Morris y Evelyn Morris. Su padre tenía problemas con el alcohol y su madre sufría episodios depresivos que hacían del hogar un lugar impredecible, lleno de discusiones y ausencias. Desde pequeña, Helen aprendió a sobrevivir en medio del caos. En la escuela se mostraba extrovertida y carismática, una de esas personas que atraen la atención sin esfuerzo. Pero bajo esa apariencia alegre había una joven insegura, acostumbrada a luchar por ser vista y temerosa del abandono. En su juventud conoció a un oficial del ejército llamado Marvin Taylor, un hombre mayor y disciplinado que se convirtió en su refugio. Se casaron cuando Helen tenía 19 años y tuvieron una hija a la que llamaron Brenda. Por primera vez sintió que su vida tenía estabilidad y propósito. Sin embargo, aquella sensación duró poco. Marvin fue enviado a combatir en la Guerra de Corea, donde perdió la vida. La noticia la devastó. Helen quedó viuda siendo muy joven, con una mezcla de tristeza y miedo a volver a estar sola. Desde entonces comenzó a depender emocionalmente de quienes la rodeaban y a refugiarse en el alcohol para soportar el vacío. A comienzos de los años 50 trabajaba cerca de una base militar en Virginia, ayudando en tareas administrativas. Fue allí donde conoció a John Emil List, un hombre serio, reservado, meticuloso y profundamente creyente. Lo que para otros podía ser frialdad, para Helen significó seguridad. Ella encontró en John un refugio y él en Helen una oportunidad para cumplir con el modelo de familia que tanto deseaba construir. John Emil List y Helen Morris Taylor se casaron el 1 de diciembre de 1951, en una ceremonia sencilla en Baltimore, Maryland. John adoptó a Brenda legalmente, la hija de Helen, poco después de la boda. Brenda creció en un ambiente estricto donde la fe y la disciplina marcaban cada aspecto de la vida familiar. Con los años, su relación con John se volvió distante. En su adolescencia decidió marcharse a vivir con otros familiares y, tiempo después, formaría su propia familia en otro estado. Tras dejar el ejército, John trabajó para General Electric y luego para Kalamazoo Savings Bank, en Michigan. Durante un tiempo, la vida transcurrió con estabilidad. Helen participaba en actividades de la iglesia luterana y John ascendía profesionalmente. En 1955 nació Patricia. En 1956, John Frederick. Y en 1958, el hijo menor, Frederick Michael. Desde fuera, los List parecían el retrato perfecto del sueño americano. John trabajaba sin descanso, asistía cada domingo a la iglesia y los niños crecían bien vestidos, educados y respetuosos. Pero dentro del hogar, las apariencias eran solo eso, apariencias. Con el tiempo, Helen comenzó a mostrar un deterioro físico y emocional que nadie comprendía del todo. Sufría de sífilis en fase avanzada, una enfermedad que había contraído muchos años antes, durante su primer matrimonio, y que afectaba a su sistema nervioso. Los dolores, la fatiga y los cambios de humor se hicieron constantes. Para sobrellevarlos comenzó a beber cada vez más, lo que agravó aún más su estado físico y mental. John sabía de la enfermedad, pero la interpretaba como una falta de fe, no como un problema médico. Lo que para Helen era sufrimiento, para John era desorden moral. Así, la casa se fue llenando de silencio, de culpa y de tensión. En 1965, más de 20 años después de la muerte de su padre, John tomó una decisión que, a sus ojos, era tanto moral como familiar: traer a vivir con ellos a su madre, Alma Bárbara Florence List.
Alma, ya viuda y con 78 años, había vivido sola durante más de una década en Michigan. Era una mujer devota, rígida y acostumbrada a mantener las mismas reglas que había impuesto en la infancia de su hijo. La familia entonces se mudó a Westfield, Nueva Jersey, después de que John aceptara un puesto como vicepresidente de contabilidad en American Photographic Company. Con este ascenso compraron una imponente mansión victoriana en el 431 de Hillside Avenue, conocida como Breeze Knoll. Era una casa enorme, con muchas habitaciones, escalera doble y un salón principal con órgano de tubo. Para John era el símbolo de su éxito. Para Helen, un escenario demasiado grande para esconder su soledad. John instaló a su madre en un apartamento privado dentro de la mansión. El tercer piso completo, con cocina, baño y una vista directa al jardín trasero. Helen nunca llegó a aceptar del todo aquella convivencia. Las tensiones eran constantes. Alma consideraba que su nuera no era una buena esposa ni madre ejemplar. Helen la veía como una intrusa que venía a recordarle que nunca sería suficiente para John. Con el tiempo, la casa que debía ser un refugio espiritual se convirtió en un espacio dividido. El tercer piso era el templo de la devoción y la planta baja el campo de batalla emocional. A finales de la década de 1960, el impecable orden que John List había construido comenzó a desmoronarse. Su madre envejecía, Helen se encontraba cada vez más enferma y los gastos del mantenimiento de su enorme casa eran cada vez más difíciles de sostener. En marzo de 1971, la situación llegó a su punto de quiebre. John fue despedido. Oficialmente fue una decisión empresarial, pero en realidad los motivos iban más allá de los números. Era competente, sí, pero rígido, inflexible y con escasas habilidades sociales. Para él fue una humillación moral. Incapaz de afrontarla, decidió ocultarla. Cada mañana se vestía con su traje gris y salía de casa como siempre, para pasar las horas en la biblioteca pública de Westfield, buscando sin éxito un nuevo empleo. Durante un tiempo logró sostener la farsa. Usaba los ahorros de su madre para pagar las facturas y mantenía la ilusión de estabilidad. Pero dentro de él algo se estaba quebrando. Helen bebía cada vez más. Patricia insistía en convertirse en actriz, algo que John consideraba un pecado. Y su madre seguía repitiéndole que un hombre debía ser fuerte, un líder, un ejemplo ante los ojos de Dios. La vergüenza, el orgullo y la fe malentendida comenzaron a mezclarse en su mente. Lo que antes era disciplina se transformó en rigidez. Lo que antes era fe se volvió culpa. Y en ese silencio comenzó a convencerse de algo aterrador, que si no podía salvar a su familia ante la tierra, podía hacerlo ante Dios. En los días previos, John dejó todo preparado, avisos de ausencia por motivos familiares, armas revisadas y una carta dirigida a su pastor, justificando lo que estaba por hacer. Aquella mañana se levantó temprano, siguió la rutina de siempre y esperó el momento exacto que había calculado. Helen fue la primera. Le disparó por la espalda, sin darle tiempo a reaccionar. Después subió al tercer piso y mató a Alma con un disparo rápido y preciso. Luego esperó a sus hijos. Cuando cruzaron la puerta, los pilló por sorpresa. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Patricia, la mayor, fue la última. Tras los disparos, limpió la escena, cubrió los cuerpos y los alineó en el salón. A su madre la dejó donde estaba, no pudo moverla. En ese ambiente irreal escribió la carta al pastor, que decía que prefería enviarlos al cielo antes de verlos perder sus almas. Cuando terminó, John dejó luces con temporizador y ordenó la casa. Cerró la puerta principal y se marchó. Nadie lo vio salir. Durante casi un mes, Breeze Knoll permaneció en silencio. Desde el exterior, la casa parecía congelada en el tiempo.
Algunas luces seguían encendidas y otras ya se habían fundido, y el órgano del salón, programado, continuaba sonando con himnos religiosos hasta quedar en un silencio absoluto. Pasaron semanas sin noticias de la familia List. Los vecinos notaron las luces encendidas y el correo acumulado. Brenda, la hija mayor de Helen, que vivía en otro estado, llamó varias veces sin éxito. También los profesores de los niños se preocuparon. Patricia, John y Frederick llevaban ya demasiados días sin asistir a clase. Finalmente, una vecina y una profesora de Patricia avisaron a la policía. El 9 de diciembre de 1971, los agentes de Westfield entraron por una ventana lateral. Adentro hacía frío, el aire acondicionado seguía encendido. En el salón principal, alineados sobre sacos de dormir, estaban los cuerpos de Helen, Patricia, John y Frederick, cubiertos con mantas. En el tercer piso encontraron a Alma. Todos habían recibido disparos en la cabeza o en el cuello. El olor era insoportable. Todo estaba meticulosamente ordenado, demasiado ordenado. El informe médico forense reveló un patrón de ejecución meticuloso. Disparos a corta distancia, dirigidos a zonas vitales, sin rastro de lucha ni heridas defensivas. El análisis balístico confirmó el uso de 2 armas, una pistola 9 mm y un revólver de 22, ambas registradas a nombre de John Emil List. Las pruebas situaron el momento de la muerte en la mañana del 9 de noviembre de 1971. El informe final concluyó que List no actuó por ira, sino por una lógica interna cuidadosamente construida. Una convicción moral deformada con la que justificó el asesinato de su propia familia como un acto de redención. Cuando la policía descubrió los cuerpos, John ya no estaba en Westfield. Llevaba casi un mes desaparecido. No dejó notas personales ni rastros bancarios, ni huellas de movimiento alguno. Durante los primeros días hubo registros en estaciones, carreteras y aeropuertos, pero no hallaron nada. En cuestión de semanas, el caso se enfrió. Para 1972, las autoridades ya lo describían como un fantasma legal. El 19 de agosto de 1972, Brice Knoll fue consumida por un incendio de madrugada. Las investigaciones oficiales hablaron de un fallo eléctrico, aunque muchos en Westfield creyeron que fue intencional. Entre los escombros, el vitral principal, valorado en más de $100.000, quedó prácticamente intacto. Irónicamente, era la pieza de la que John se sentía más orgulloso. Mientras tanto, John ya había empezado otra vida. Adoptó el nombre de Robert Peter Clark y se mudó primero a Denver, Colorado, donde trabajó como contable e ingresó en una congregación luterana local. Con los años comenzó a salir con Dolores Miller. Se casaron en 1985 y después se mudaron a Richmond, Virginia. Trabajaba, iba a misa, saludaba a los vecinos. Nada en su comportamiento delataba que durante 18 años había sido uno de los hombres más buscados del país. Mientras, la policía de Westfield mantenía abierto el caso, pero sin pistas ni testigos. La historia se volvió un recuerdo oscuro que regresaba en aniversarios o hemerotecas, hasta que, a finales de los 80, alguien decidió traerlo de vuelta. En mayo de 1989, America's Most Wanted emitió su caso. El escultor forense Frank Bender modeló un busto de John List, envejecido. Gafas gruesas, peinado hacia atrás, gesto sereno. Al verlo, una mujer reconoció a su vecino y avisó al FBI. Las comparaciones dactilares y los registros lo confirmaron. Robert Peter Clark era John Emil List. El 1 de junio de 1989, tras 18 años de fuga, John fue arrestado en su oficina en Richmond, Virginia. Negó ser John List, pero las pruebas eran irrefutables. Al final, no le quedó más remedio que confesar. Fue trasladado a Nueva Jersey, donde permaneció bajo custodia a la espera de juicio. Durante los interrogatorios, su tono era sereno, casi religioso. No mostraba arrepentimiento ni ira, solo la convicción fría de que había hecho lo correcto.
El juicio comenzó en abril de 1990 en el condado de Union, Nueva Jersey. La fiscalía describió la preparación del crimen, el engaño sostenido y la ejecución metódica. La defensa alegó TOC y un posible episodio psicótico religioso, pero los peritos coincidieron. Sabía lo que hacía. Fue planificado, no impulsivo. El 12 de abril de 1990, el jurado lo declaró culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado. El juez le impuso 5 cadenas perpetuas consecutivas. Durante la sentencia, John no mostró emoción alguna. John Emil List pasó el resto de su vida en prisión. Cumplía sus días leyendo la Biblia, asistiendo a oficios religiosos y evitando contacto con otros reclusos. Nunca mostró arrepentimiento público. Murió el 21 de marzo de 2008, a los 82 años, en el St. Francis Medical Center de Trenton, Nueva Jersey, a causa de una neumonía, mientras cumplía su condena. Su muerte fue silenciosa, sin familia, sin visitas, sin oraciones. Fue enterrado en un cementerio local, bajo una lápida sin nombre. Y así termina la historia de John Emil List, un hombre que, detrás de la fachada de perfección, escondía una mente rota por la fe, la culpa y el miedo al fracaso. Detrás de cada crimen hay una historia, y detrás de cada historia, una verdad que cuesta mirar de frente. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarme.